Bueno, nos diferencia de esto, de esta manga de desagradecidos con la vida, ¿no? Te diferencia. Y es cierto que la única manera de enfrentarla es hablando de las cosas que están mal, pero también destacando las que están bien. No busquen la perfección en lo que están bien, cuando hay tanta imperfección en lo que está mal, porque se van a frustrar, viejo. Córtenla un cachito. Nosotros ahora estamos incursionando en la próxima llamada a 135 aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical, allá por 1891, cuando la Unión Cívica, que había salido en 1889, producto del desastre del gobierno de Juárez Selva, se divide y dejan a los cívicos con Mitre, con una cantidad de tipos de un lado, y surge, con la figura de Leandro Alem y por Irigoyen algunos, la Unión Cívica Radical. Producto de esto estamos llamando por teléfono, ya lo tenemos en línea, a Hernán Rossi, actualmente presidente del radicalismo de hace poco tiempo de la ciudad de Buenos Aires, con una trayectoria militante en la Juventud Radical de otros tiempos. Tiene una particularidad que no sé si Hernán, supongo que la conoce, pero la voy a comentar al aire. Él es nacido en Santa Fe, y el radicalismo de la capital tuvo de los 80 para acá dos enormes presidentes del Comité de la Capital, que también eran santafesinos de nacimiento. Uno, el Escribano Gómez, en el 83, previo a la recuperación de la democracia, y el segundo, ya por el 89, para mí, el más impresionante diputado nacional que dio el radicalismo, que es el doctor Marcelo Juan Alberto Stubrin. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Carlos Márquez te saluda. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, qué introducción te acabo de hacer, ¿eh? No, bueno, es un justo reconocimiento. A Gómez no lo he conocido, pero sí, por supuesto, no solo que lo conozco, sino que es una fuente de consulta permanente en el caso de Marcelo, ¿no? De Marcelo Stubing. Claro, y él en realidad nació en Nogoyá, Entre Ríos, pero luego se fue a estudiar a Santa Fe, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, por donde yo también pasé, así que tenemos un recorrido bastante parecido. Luego él se vino muy pronto a radicar a la capital, y bueno, yo hice un poco un camino similar. Nosotros te estamos contactando porque, primero por el aniversario de la Unión Cívica Radical, en un tiempo que no escapa a nadie de crisis del sistema de partidos, al que indudablemente tampoco es ajeno el radicalismo. Alguna vez con un amigo historiador, el doctor Diego Barovero, definimos en este programa que estamos viviendo un periodo como un fallo de la historia, lo que está ocurriendo en la Argentina, pero quizás sea un exceso de nuestra parte. Como sí es cierto que venimos percibiendo muy rápidamente en los meses de gestión de Hernán Rossi un dinamismo del radicalismo de la capital en actividades, en posturas y demás, e incluso marcando algunas diferencias sobre lo que ocurren. Yo no quisiera igual, antes de meterte en ese berenjenal, dejar de lado, pedirte una reflexión a 60 años del golpe de Estado, el anteúltimo que tuvo la Argentina, que fue allá por 1966, cuando acabaron con la presidencia de Arturo Illia, que había logrado en casi todas las áreas todo lo que está bien para un proyecto de país. ¿Hablamos de eso un segundo, Hernán? Podemos hablar de eso, por supuesto, y permíteme pasarte entonces un pequeño mensaje, porque nosotros el aniversario del golpe se cumple este domingo, 28. Nosotros el lunes 29 vamos a conmemorar ese golpe en el Comité de la Capital, proyectando un corto cinematográfico sobre el golpe, precisamente, que protagoniza el actor Mario Alarcón, y que un joven cineasta radical, incluso lo ha presentado en el Bafisi y ha sido premiado en el Bafisi, así que lo vamos a recordar de esa manera. Mirá, lo del golpe de Aília, en realidad lo podemos inscribir también en ese derrotero de la historia argentina. Yo ayer lo decía, el régimen siempre vuelve. Cuando ayer, es decir, yo te puedo hablar del golpe a Ilia de la misma manera que te puedo hablar del golpe del 30, o del surgimiento, o de por qué surgió la Unión Cívica Radical. Es decir, si la Unión Cívica Radical nace
como decíamos ayer, para reparar los ideales de igualdad y de libertad de la Revolución de Mayo, principalmente, y reconocemos que permanentemente a lo largo de la historia argentina regresan quienes también estaban en aquella primera junta, ¿no? Regresan para tratar de romper ese ideal de Mayo. Bueno, el golpe a Ilia fue eso. Es la única forma de entender, como vos bien decías, cómo se le pone fin a un gobierno que estaba haciendo todo bien, que lo estaba haciendo bien en el campo de la economía, en el campo de la educación, en el campo de la ciencia, en el campo de la soberanía nacional, en el campo de la política, porque también estaba logrando eso tan difícil en aquellos momentos, que era ver cómo volvíamos a incorporar a la vida política y democrática y por lo tanto electoral al peronismo, que era la principal fuerza política del momento y que estaba proscripta. Todo estaba haciéndose muy bien y sin embargo lo voltean y pocos lo defienden. Y bueno, eso es porque el régimen siempre vuelve, que es lo que decíamos ayer. Entonces no nos tiene que sorprender, y yo lo digo para que además tengamos esperanza, porque a veces uno cree que el pasado siempre fue mejor y que lo que nos pasa es muy malo, y yo les quiero decir que no. Así como también siempre hubo al interior de las fuerzas populares quienes defeccionaron, quienes se fueron, quienes abandonaron el barco. Yo siempre lo digo, miren, de los que estaban en 1890, en 1891 se fue Mitre, pero entre 1891, que se funda la Unión Cívica Radical, y 1912, que es cuando logramos el objetivo del sufragio universal, ¿saben cuántos de los que estaban en la Revolución del 90 se fueron y terminaron en los gabinetes del régimen? Entonces no nos dejemos debilitar porque alguno se extravíe. Siempre ha habido extraviados. Lo importante es tener el horizonte muy claro. Hernán, que sigue te traigo directamente a las noticias de esta semana, porque con mucha satisfacción venimos escuchando o leyendo comunicados tuyos en los últimos días que hacen bien a la democracia, exceden al radicalismo. El martes se hace una sesión para intentar una interpelación al ahora ex jefe de gabinete, y un número mayoritario de diputados decide no bajar a dar quórum. Y 3 días después al tipo lo renuncian, aparentemente. ¿Qué cosa extraña que es la política argentina? ¿Cómo se fagocitó la reputación de un montón de personas inútilmente encima, no? Bueno, la reflexión la acabas de... No, pero me gusta, no, pero es mucho más importante que la diga vos que la digamos nosotros. Claro, pero bueno, a ver, nosotros dijimos desde el comienzo que el que tenía que echar a Adorni era el presidente. Y de hecho, la política, porque así funciona la democracia, se lo venía pidiendo la oposición en sus diversas versiones, se lo venían pidiendo. Yo mismo lo venía haciendo en reiteradas oportunidades. Presidente, échelo. Para mí Adorni expresa bastante adecuadamente lo que es el presidente de la República. No nos olvidemos que el presidente de la República está desde el caso de criptomoneda famosa, él mismo está sospechado de cosas muy complejas. Y después tuvo lo de Spert y el Andis, es decir, este gobierno ha jalonado ya sus 2 primeros años de gobierno con hechos muy, muy contundentes de sospechas de corrupción. Pero de todas maneras el presidente de la República es el presidente de la República y él lo podía echar. Él lo podía echar, le podía pedir un paso al costado y bueno, eso no lo estaba haciendo. De hecho se abrazó a él en el monumento a la bandera. Si hay un símbolo que nuestra bandera y su creador Belgrano de la integridad de los funcionarios públicos, de los que se dedican a la vida pública, era allí en Rosario, y él se abrazó con Adorni. Y bueno, ahora ayer parece que por alguna razón se lo está sacando de encima.
pero la oposición, que venía con mucha responsabilidad pidiendo que lo eche y ya no daba para más, y entonces se convocó a esa sesión especial, y bueno, realmente se comportó una parte como debía comportarse, y otra parte de una manera realmente vergonzosa. Entonces hoy el jefe de gabinete ya no es tal, pero algunos, yo voy a hablar de mi partido, algunos radicales ensuciaron el nombre del radicalismo porque en definitiva quedamos en la historia, estamos tratando de explicar que no es así, pero quedamos en la historia como los que defendimos al que después el presidente echó. Entonces eso es muy triste y no tiene ningún tipo de justificación. Por eso yo le decía ayer a los radicales que me escuchaban, bueno, tranquilos, siempre hubo aduladores de Juárez Selman. Vos sabés que te voy a dejar, yo te voy a tirar 2 temas y con esto no te vamos a tomar más tiempo. Después te voy a decir cuál va a ser el título de la nota de lo que estás diciendo, salvo que aparezca otro más. Yo tomo notas mientras con Raúl acá, mientras hacemos los reportajes. Hay 2 temas que están en el tapete, todos devienen de lo que fue Ley Bases y demás, pero hay uno que está tomando una gravedad inusitada, que es el tema de lo que se llama ley de propiedad privada, que en realidad es una nueva ley de tierras en la Argentina. Tu postura, la postura del radicalismo de la capital, no sé cuál será la del radicalismo nacional con respecto a esto, por favor. Bueno, el radicalismo nacional, por lo menos lo que tiene que ver con su presidente, con su secretaria general, con su mayoría en la mesa directiva, es la misma que la nuestra, es de rechazo absoluto. Yo creo que el que mejor expresa esto se vincula también, lo de tierra se vincula mucho también con el tema del superrigi, ¿no? Que también se trató esta semana en la Cámara de Diputados. Ahí ha habido un discurso brillante de Martín Lustó, yo ayer también lo recordaba. Es decir, es el país para pocos, el país de los privilegios, que además no se detiene ni siquiera cuando se trata de ceder soberanía. Es como el pacto Roca-Russingman, ¿se acuerdan? Claro. Es decir, primero, muy concentrado en pocas manos para una élite muy pequeña, los recursos argentinos de un país que aparte es un país maravillosamente próspero y rico, ¿no? No solo por el agro, sino por su mar, por ahora también por lo que disponemos en el subsuelo, por su sistema científico-tecnológico, por sus recursos humanos, por sus universidades. Todo eso es de una gran potencialidad. Ellos lo quieren concentrar en pocas manos, pero además no se detienen ni siquiera cuando se trata de ceder soberanía, así que nuestra posición es de rechazo absoluto y vamos a tenerlo muy, muy, muy presente en este proceso de construcción de la alternativa, porque acá no se trata solo de cuestionar y de denunciar, sino además de construir poder político, poder electoral y el año que viene cambiar este gobierno. Hernán, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda, ¿qué tal? Hola, Raúl. Justamente dijiste que procurar cambiar de gobierno el año que viene. En tu cabeza, en la cabeza del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿se está pensando ya en alianzas? ¿Qué tipo de alianzas? No sé si están trabajando ya este tema. Sí, eso se trabaja de manera permanente. Por supuesto que cuando a la sociedad le pasan las cosas que le pasan a diario, muchas veces hablar de temas electorales tan temprano es casi una ofensa, ¿no? Pero de todas maneras, obviamente que los partidos políticos tenemos que ir trabajando porque se trata, en estos tiempos de coaliciones, se trata de encontrar con quiénes. Y acá me quiero detener un segundo, porque si yo digo que el principal objetivo es cambiar el gobierno de Javier Milei, puedo decir, bueno, vamos a construir una coalición lo más amplia posible. Pero como hoy, como bien ustedes reflexionaban al comienzo, todos los partidos políticos están siendo sometidos a una degradación muy grande, también tenemos que ver con quiénes. Tenemos que ver con quiénes en el interior de nuestros partidos y con qué otros partidos. Es decir, yo diría Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio podría ser, lo que fue Juntos por el Cambio podría ser
el principio de un nuevo espacio, una nueva coalición en este momento. Sin embargo, el principal partido de esa experiencia, que es el PRO, es un partido que hoy, porque el radicalismo tiene sus problemas, pero el PRO sigue siendo el principal sostén del gobierno de Javier Milei. De hecho, está Diego Santilli en el gabinete. Entonces, nosotros tenemos que ver qué coalición armamos. Y para eso le vamos a pedir a los hipotéticos. Primero vamos a ordenar la casa, que es un poco el mensaje que yo ayer daba. Sí, Primero hay que ordenar la casa. Y después le vamos a pedir a nuestros hipotéticos socios, a la coalición posible, muchísima claridad. Porque lo que ya no tolera más la sociedad es el doble discurso, es la esquizofrenia de decir una cosa y de hacer otra. Entonces nosotros tenemos que construir una alternativa, pero la tenemos que construir con muchísima coherencia, diciendo por qué cosas nos oponemos a este gobierno y qué vamos a hacer cuando estemos allí. Y ya no podemos fracasar porque, miren, yo estoy muy cansado de aquellos que dicen casi de manera despectiva, como transfiriendo una responsabilidad política a la sociedad, dicen, bueno, lo que pasa es que la gente vota con el bolsillo. ¿Y con qué quieren que vote la gente? Por supuesto. Si no llega a fin de mes. ¿Con Por qué supuesto. quieren que vote la gente si ahora se tiene que endeudar para pagar la tarjeta de crédito que explotó comprando comida en el supermercado? ¿Con qué quieren que vote la gente? Por supuesto que vota con el bolsillo. El problema que tiene la democracia argentina, y a lo mejor sea un problema mundial, pero yo me concentro en la Argentina, es que la sociedad va buscando ya desde hace demasiado tiempo alternativas y todas fracasan. No podemos volver a fracasar. Entonces, lo que construyamos, la coalición política que construyamos, tiene que ser muy coherente, tenemos que decir todo, tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, tenemos que elegir muy bien con quién vamos a ir, y si logramos ser escuchados, si logramos que la sociedad nos acompañe, no podemos fracasar. La última de mi parte, Hernán, y aprovechando que no te has esquivado ningún tipo de definición, te voy a preguntar por una más. ¿Hay margen para intentar ordenar desde las autoridades nacionales, puntualmente, desde el órgano máximo de la Unión Cívica Radical, que es una convención nacional, el rumbo, o hay un enorme riesgo de cisma si se hiciera tal cosa? Yo creo que no queda otra, lo vengo diciendo, no hay otra forma de hacerlo. Hay que ir a una convención nacional. Por supuesto que la convención nacional, las autoridades del partido las tienen que convocar. El presidente del Comité Nacional, Chiarella, está haciendo un gran trabajo para tratar de generar condiciones para que esa convención nacional se reúna, pero personalmente, y acá ya te hablo en términos hasta personales, ni siquiera en nombre del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, personalmente creo que no le tenemos que tener miedo a ningún cisma. Yo ayer lo decía, la unidad por la unidad misma, la unidad para que todo siga igual, la unidad para que nada cambie, la unidad para esconder bajo la alfombra lo que está mal, es una unidad que no sirve. Balbín tenía una frase, ahora no la recuerdo puntualmente, pero tenía una frase que hablaba de eso. La unidad sirve cuando es virtuosa, cuando nos ayuda a lograr objetivos que son objetivos nobles, pero la unidad para camuflar cosas que no están bien, que están mal, no sirve para nada. Entonces vayamos a la convención y que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque los radicales, yo también lo decía ayer, los radicales tenemos una historia donde también ha habido momentos de divisiones y luego nos hemos podido volver a reunir, porque las divisiones son malas cuando son por egoísmos personales. Me consta. Cuando son por egoísmos personales, las divisiones son malas, pero cuando las divisiones son para preservar la identidad, para preservar la razón misma por la cual, en este caso, surgió el radicalismo, bueno, si tiene que ocurrir, a mí no me parece tan grave. Título de la nota: se trata de construir poder político, poder electoral y cambiar a este gobierno. Es el que tomé porque anoté 5 cosas, pero me parece que es el mejor para
para todo lo que has expresado. Muy agradecidos por tu tiempo, te deseamos un buen fin de semana y a la tarde te enviaremos el corte de audio de esta nota. Un gran abrazo, gracias. No, a vos.